Hola, ¿qué tal? Soy Sander. He creado este canal con el objetivo de que puedas reforzar la parte práctica en tu preparación hacia la uni. He organizado las preguntas de exámenes de admisiones pasadas por nivel de dificultad y por temas. El orden de los temas es similar a los vistos en cada semana en un ciclo anual en una academia preuniversitaria orientada a la preparación hacia la uni. Los temas abarcados en esta segunda sesión de la primera unidad son división algebraica y números complejos. Te invito a suscribirte a mi canal dándole clic en la parte inferior derecha para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Sin más preámbulos, comencemos. En la pregunta 1 nos describen un polinomio, el cual se puede expresar como x más 2 multiplicado por un cociente más un resto que es de grado 1. Entonces, ese resto de grado 1 se puede expresar como ax más b. También nos dan de dato el polinomio p evaluado en 0 y en menos 2 y el cociente evaluado en 0. Entonces, y nos piden hallar el resto. Entonces, en base a esos datos, podríamos evaluar el polinomio en 0, ¿no? Si evaluamos en 0, segundo dato, esto es igual a menos 1. Acá evaluando en 0 nos quedaría 2, multiplicado por q evaluado en 0 es 1, y el resto evaluado en 0 sería b. Entonces acá obtenemos el valor de b que es igual a menos 3. Luego evaluando el polinomio en menos 2, acá el x más 2 sería 0, con lo cual anularía todo esto. El p evaluado en menos 2, segundo dato es menos 5. Entonces esto se hace 0 y solo nos quedaría acá menos 2 evaluado en esto. Nos quedaría menos 2a. Y el b que ya tenemos su valor que es menos 3. Entonces de acá tenemos el valor de a que es igual a 1. Por lo tanto el resto que depende de x es igual a x menos 3. Entonces nuestra clave acá sería la d. En la pregunta 2 nos dicen, hay el cociente de dividir p de x entre x más 2 multiplicado por x menos 2 tercios. Entonces, en la parte inferior puse el desarrollo de ese producto, que es igual a x cuadrado más un tercio de x menos 2 tercios. Entonces, para divisiones algebraicas es útil utilizar el método de Horner. En la parte superior van los coeficientes ordenados del polinomio dividendo. En esta parte van los coeficientes del polinomio divisor, pero acá cambiamos de signo. Solo el coeficiente principal del divisor va con su signo y los otros se cambia de signo. Entonces comenzamos llenando ello. Como ya el polinomio está ordenado, acá tenemos exponente 4, 3, 2, 1 y exponente 0. Entonces de esa forma vamos a agregar a la tabla. Acá tendríamos 3, acá tendríamos 1, acá tendríamos 1, acá 1 y menos 2. Luego los coeficientes del divisor sería 1, un tercio y menos 2 tercios. El coeficiente principal del divisor sería 1, esto va acá tal cual con su signo. Luego a los otros coeficientes le cambiamos de signo, acá era más un tercio, entonces acá va con signo contrario, sería menos un tercio. Igualmente para el otro, acá iría 2 tercios. Luego el método se procede de la siguiente manera. Subimos el número aquí en la parte superior y eso dividimos entre 1, sería 3. Ahora 3 multiplico por menos un tercio, colocamos el resultado acá, sería menos 1. Luego 2 tercios por 3, acá el resultado, sería 2. Luego sumamos estos dos, sería 0. Este 0 lo divido entre 1, sería 0. Ahora 0 multiplicado por ambos sería acá 0 y 0. Sumo estos números, sería 3. Divido 3 entre 1, nos sale 3. Multiplico nuevamente y nos sale menos 1 y 2. Y bueno, acá sumamos, esto sería 0 y sumamos acá 0. Entonces nos piden justamente el cociente. El cociente es, está acá ubicado, los coeficientes del cociente son los de acá. Entonces el cociente sería expresado de la siguiente manera. Un 3, el de acá, x al cuadrado, más, no tiene término lineal, pero sí independiente. Entonces esto también en claves está expresado como 3 x cuadrado más 1. Me faltó explicarlo acá. La línea de acá depende del divisor. En este caso el divisor, como es cuadrático, entonces contamos desde acá 1, 2 y se coloca la línea acá. Entonces nuestra clave en este caso sería la D. En la pregunta 3 nos dicen que al dividir un polinomio p entre x a la cuarta menos 1 se obtuvo un residuo. Entonces el polinomio p lo podemos expresar como el producto del divisor x a la cuarta menos 1 por un cociente sub 1 que desconocemos, más el residuo mencionado. Luego nos dicen, si además se sabe que el resto de dividir p entre x al cuadrado menos 1 es 5x menos 4, entonces otra forma de escribir ese polinomio es el producto del divisor x al cuadrado menos 1 multiplicado por un cociente sub 2 que también desconocemos, más el residuo, ¿no? Y nos dicen, hay el valor de m elevado a la n. Entonces, acá lo que desconocemos son los cocientes, entonces nuestra idea es justamente formar acá un 0 que anule esta expresión, ¿no? Entonces, esos valores serían x igual a 1 y x igual a menos 1. Bastaría con ellos dos, ¿no? Entonces acá vemos ese caso, cuando x es igual a 1, entonces tenemos el polinomio evaluado en 1, es igual a acá. Acá sería 0 multiplicado por esto, se hace 0. Entonces acá reemplazo 1, 1 y 1 sería 3 más n más m menos 2. Eso acá es igual, acá evaluando en 1, acá se hace 0, se anula esta expresión. Acá 1 sería 5 menos 4, 1. Entonces de ello tenemos m más n
es igual a 0. Luego cuando x es igual a menos 1, evaluamos el polinomio. Sería el polinomio evaluado en menos 1. Acá también se anula, ¿no? Se anula y se hace 0 esto. Entonces, en menos 1 acá sería menos 3. Acá sería más n. Acá sería menos m. Y menos 2. Eso es igual a... Acá evaluando en menos 1 se hace 0 esto. Sería menos 5. Menos 4 sería menos 9. Entonces, de acá podemos sacar que n menos m es igual a... Tenemos menos 5, pasa a sumar, sería menos 4. Entonces, sumando estas dos expresiones, estas dos ecuaciones, tendríamos menos 4 es igual a 2n. N sería igual a menos 2. Por lo tanto, si reemplazo este menos 2 en esta expresión, nos da que m es igual a 2. En lo pedido sería m elevado a la n, es 2 elevado a la menos 2. Esto es igual a un cuarto, ¿no? Entonces, nuestra clave sería acá un cuarto, la D. En la pregunta 4 nos dan esa expresión y nos piden calcular a más 500. Entonces, en la parte inferior he colocado expresiones equivalentes, ¿no? Acá tengo 1 más i es la unidad imaginaria. Todo ello elevado al cuadrado, ¿a qué es igual? A 2i. Si elevo esta expresión al cuadrado nuevamente sería 4 por i al cuadrado, pero i al cuadrado es menos 1, entonces sería menos 4 esta expresión. De manera similar, en el otro, el 1 menos i elevado al cuadrado nos sale menos 2i. Y si esta expresión elevado al cuadrado a ambos lados, entonces nos sale que igual a menos 4. Justamente esas expresiones queremos aplicarlas acá. Entonces, acá tenemos exponente 20, 20 y 40. Este 20 se puede descomponer como un 4 por 5 y el 40 como un 4 por 10. Entonces, reescribiendo la expresión, acá ya tendríamos el valor de menos 4, ¿no? Sería menos 4 elevado a la 5. Y en el otro lado también tendríamos menos 4 elevado a la 5. Y todo ello dividido entre, igualmente menos 4, pero elevado a la 10. Ese es igual a 1 entre a. Acá como es exponente impar, el negativo se mantiene y va a ser igual a menos 2 veces 4 elevado a la 5. En la parte inferior nos queda 4 elevado a la 10. Eso es igual a menos 2 entre 4 a la 5. Este es igual a menos 2 entre, este es 2 elevado a la 10. Y acá, bueno, simplificando, nos quedaría 2 elevado a la 9. Y eso es igual a 1 entre a. Entonces 2 a la 9 es 512, pero con el negativo acá sería menos 512. Entonces a es igual a menos 512. Si sumamos a ambos lados 500, sería, lo pedido sería igual a menos 12. Entonces nuestra clave acá sería menos 12, que está acá, la clave A. Nos dan proposiciones, entonces recordar algo. Esta expresión, el 1 más i entre 1 menos i, es notable, eso es igual a i. Acá bastaría con multiplicar en la parte superior e inferior por i. Entonces, manteniendo este factor acá, y abajo distribuyo, ¿no? Sería 1 por i, menos i por i sería 1. Entonces puedo cancelar estos valores y nos queda i. Entonces esta expresión, esta fracción, es equivalente a i. Y también recordar que la unidad imaginaria elevado a un múltiplo de 4 siempre es igual a 1, donde k es un entero, ¿no? Entonces, notamos ello. Nos dice sumatoria desde k igual a 0 hasta 100 de esta expresión, pero esta expresión a qué es igual, es un i elevado a la 4k, pero es en el fondo que es, era un 1, ¿no? Es un 1. Entonces nos dicen 1 más 1 más 1 así. Pero ¿cuántas veces? Acá es cuando el índice es 0, acá cuando el índice es 1 y acá cuando el índice es 100, ¿no? Acá este es 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos hay? Hay 101 veces 1, entonces esto es igual a 101. Y la proposición me decían que era igual a 100, eso es falso. Luego en el siguiente nos dicen el módulo del número complejo. El número complejo está expresado como el producto de dos números complejos entre un número complejo. Entonces acá he puesto una pequeña teoría. Un número complejo es de esta forma. También se puede expresar como un par ordenado, donde a y b son números reales. El i es la unidad imaginaria y recordar que el módulo de un número complejo es igual a la raíz cuadrada de la suma de cuadrados, ¿no? De a y b en este caso. Entonces, el módulo de esta forma se puede distribuir, se distribuye. En un producto, el módulo se puede distribuir y en una división también. Entonces, hallar el módulo de esto es equivalente a hallar el módulo de esto, lo cual se distribuye, ¿no? Y el módulo de esto que es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado que es 1 más 2 al cuadrado que es 4. Eso multiplicado por la raíz cuadrada de este al cuadrado sería 9 más el 4 al cuadrado sería 16. Entre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado sería 4 más 1 al cuadrado que es 1. Entonces acá se cancelan estas expresiones. Acá te sale 25, raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces esto es igual a 5. Entonces es cierto, ¿no? Es 5. Luego por último nos dicen, hay la suma de los números complejos que satisfacen la ecuación. Entonces, acá recordar, en igualdad de números complejos se igualan la parte real y la parte imaginaria. Entonces la parte real acá lo he puesto con amarillo. Igualamos esas expresiones. Y acá tenemos dos casos, ¿no? De que x más 1 sea 2 o x más 1 es igual a menos 2. Acá tenemos que x es igual a 1 o x es igual a menos 3. Luego y, esto también se debe cumplir lo otro, que 2 es igual a 3 más y. Entonces y
es igual a menos 1. Por lo tanto, los números complejos serían los siguientes. El primer número complejo sería igual a menos el 1 con el menos 1, y el otro sería, el z sub 2 sería menos 3 menos 1. Entonces, como nos piden la suma, sería z1 más z2, que sería igual a, sería sumas componentes reales, sería 1 menos 3 menos 2, y el otro menos 1, las componentes imaginarias, sería menos 2. Entonces justamente es lo que nos dicen, ¿no? Menos 2 y menos 2. Este es verdadero. Entonces nuestra clave acá sería falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero, la D. En la pregunta 6 nos dan esa ecuación y nos dicen da como respuesta la suma de los módulos de las raíces. Entonces, ¿qué notamos acá? Esta ecuación, acá tenemos dos factores. Acá este es el primero, este es el segundo, y están igualados a 0. Entonces, puede darse el caso de que este factor sea 0 o el caso de que este factor sea 0. Entonces, pongo este caso acá, cuando este factor es 0. Y también, bueno, hay que recordar que si un número complejo de la forma x más y, entonces el conjugado sería x menos y. Y también el módulo, bueno, es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado en este caso, más y al cuadrado. Y como es una raíz cuadrada, entonces esto siempre es mayor o igual a 0. Entonces, esta expresión la sumé acá. Tenemos el conjugado de z más el conjugado de 2i. El conjugado de z sería esto. Y el conjugado de 2i es menos 2i. Entonces, sumando ellos dos, esto menos 2i sería x menos, factorizo negativo y el i, acá está el negativo del i, y adentro pongo el y y el más 2. Entonces, esto escribo acá. Sería módulo de x menos el y más 2 por i y módulo. Entonces, dado que el módulo es mayor o igual a 0, entonces el único caso de que el módulo te dé 0 es que la parte real y la parte imaginaria sean iguales a 0. Entonces hacemos ello. Entonces acá necesariamente x tendría que ser 0 y el menos y más 2 tendría que ser 0. Entonces y más 2 tendría que ser 0, ¿no? Acá tenemos que y es igual a menos 2. Entonces por acá tenemos que una raíz es igual a el 0, menos 2. Entonces nos pedían suma de los módulos. El módulo de este número complejo, que es una raíz de la ecuación, acá es igual a 2, ¿no? Elevas esto al cuadrado, elevas esto al cuadrado, sacas raíz cuadrada, te sale 2. Por otro lado, también podría darse el caso de que este factor sea 0. Entonces vemos eso, ¿no? Entonces acá también tenemos lo siguiente. El i z más 4, lo puse acá, lo operé. Si a z multiplicas por i, tendrías xi, y acá esto multiplicado sería menos y. Entonces acá está, y a eso le sumas 4, entonces tendrías 4 menos y más xi. Luego el otro también, ¿no? Acá el z conjugado más 4i, también lo operé acá. Sería esto, más 4i, sería x más el producto de i por 4 menos y, ¿no? Entonces, también recordamos nuevamente eso, ¿no? El módulo siempre es mayor o igual a 0. Entonces, el único caso es que esto y esto sean 0. Entonces, analizando este caso primero, sería, reemplazamos el valor de acá, que es 4 menos i más xi. Esto tiene que ser 0. Y, además, lo de acá, que está expresado acá, esto también tiene que ser 0, ¿no? Es una intersección. Entonces, la única forma de que suceda esto es que el número complejo sea nulo, ¿no? Entonces, acá tendrías 4 menos y igual a 0. De acá tienes que y es igual a 4. Y el x tendría que ser 0, ¿no? Entonces, por este lado tendrías un z2 que es igual a 0,4. Y eso se intersecta, tendría que intersectarse con la solución de acá. Acá igualmente, ¿no? La única forma de que esto suceda, el módulo sea 0, es que el número complejo sea nulo. Entonces acá tienes x es igual a 0 y la parte imaginaria también tendría que ser 0, ¿no? Sería 4 menos y igual a 0. Acá te sale y igual a 4, ¿no? Entonces notamos que los números complejos acá son iguales, ¿no? Justamente como es la intersección de estos, solo sale una solución. Y efectivamente, si existe solución. Como coinciden, sí existe. Entonces, la otra solución en sí sería la de acá, ¿no? El z cuando es 0 y 4, ¿no? Acá le pongo prima, prima y acá para ponerle un sub 2. Entonces, esta es la otra raíz, ¿no? De la ecuación. Entonces, el módulo nos piden, nos interesa el módulo. El módulo de ello sería 4, ¿no? Entonces, nos piden la suma de las raíces, la suma de los módulos de las raíces, ¿no? Entonces, sería, lo pedido sería esto. Acá ya teníamos 2 más 4, 6. Entonces, la clave que sería 6, que es la C. En la pregunta 7 nos dan ese conjunto A y nos dicen hay z sub 0 que pertenezca a ese conjunto, tal que el módulo sea mínimo. Entonces, bueno, acá podríamos distribuir, tenemos 4 veces esta expresión, distribuimos esto de la siguiente manera. Tendríamos 4 veces z por z conjugado sería z por z conjugado, acá está. Luego z por la k y esto por esto, tendría factor común el menos 3 y también el 4, ¿no? Sería menos 12 veces la suma de z más z conjugado. Y por último tendríamos menos 3 y por el 4 tendríamos 9 por 4, 36.
y eso que es igual a z, el módulo de z al cuadrado más 15. Acá, bueno, por propiedad podemos notar algo. Dado que el z se define de esta manera y el conjugado así, si multiplicamos nos da el módulo de z pero al cuadrado. Entonces tendríamos lo siguiente, acá tendríamos esta expresión, es módulo de z al cuadrado. Entonces tendríamos 4 veces por acá y una vez por acá. Tendríamos 3 veces el módulo de z al cuadrado. Y luego tendríamos esta suma es igual a 2 veces x, sería menos 2x por menos 12, sería menos 24x. Acá tendríamos, si pasamos a rastrar, tendríamos 21. Eso es igual a 0. Luego acá tendríamos 3 veces x cuadrado más y al cuadrado. Menos 24x más 21 igual a 0. Sacamos tercia, sería x al cuadrado más y al cuadrado menos 8x más 7 igual a 0. Acá podemos hacer lo siguiente, agrupar de la siguiente manera. Tenemos x, tenemos menos 8x, faltaría un 16, sumamos 16 a ambos lados. Y tendríamos lo siguiente, x cuadrado menos 8x más 16 es igual a, acá tendríamos más y al cuadrado. Y acá tendríamos 16, pero menos el 7 de acá sería 9. Entonces esto te quedaría igual a x menos 4 al cuadrado más y al cuadrado igual a 3 al cuadrado. Esto es lo siguiente. Tendríamos, esta es la ecuación de una circunferencia con centro en 4,0, ¿no? Entonces haríamos lo siguiente. Graficamos un plano. Y el centro, ¿dónde estaría? En 4, en la parte real. Y esta sería la parte imaginaria. Acá sería 4, por acá más o menos. Y 0 acá. Y de radio 3. Entonces sería hasta por acá. Más o menos sería esto. Una circunferencia. Y el radio es 3. Entonces acá sería 1. Entonces justamente los módulos nos dicen hay el z sub 0, tal que el módulo sea mínimo. El módulo, acá es igual, son los radios vector que parten de acá, del origen. Por ejemplo, el de acá, hacia acá, ese es un módulo. Y ese sería el menor, ¿no? Los otros serían acá, intersectados acá. Entonces el menor, nos damos cuenta que sería el de acá. Cuando el número complejo solo tiene en la parte real a la unidad y 0 en la parte imaginaria. Entonces el número complejo que satisface ello es igual a 1. Su módulo también es 1 y es el mínimo, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuestra clave acá sería el 1. El z sub 0 es igual a 1. En la pregunta 8 nos dicen identifique la gráfica del siguiente conjunto de números complejos. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Dado que definamos z como x más y y z conjugado como x menos y, entonces la suma de acá, el z más 2z conjugado, lo puse acá, sería 3x menos y. Entonces tenemos eso, un módulo de 3x menos y, eso es mayor o igual a el módulo de x más y. Entonces si elevamos ambas expresiones al cuadrado, ambas desigualdades, ambas expresiones, tendríamos lo siguiente. Sería 9x cuadrado más y al cuadrado es mayor o igual a, lo de acá sería x cuadrado más y al cuadrado. Entonces acá cancelamos estas expresiones, sería 8x cuadrado mayor o igual a 0, entonces sale x al cuadrado es mayor o igual a 0. Entonces el conjunto solución 1 acá sería, en general cumplen todos, ¿no? Esto es verdadero. Entonces sería todo el plano complejo, ¿no? Luego tenemos lo siguiente. La otra condición es lo de acá. Pero primero hallamos el CVA, el conjunto de valores admisibles. Entonces el módulo de z más 1 debe ser distinto de 0. Entonces ponemos eso. El módulo de z más 1 debe ser distinto de 0. Entonces, en otras palabras, tendría que ser el x más 1 distinto de 0. Y también el y distinto de 0, ¿no? Entonces acá tienes x tiene que ser distinto de menos 1. Entonces el conjunto de valores admisibles, en este caso, conjunto de valores admisibles, sería igual a el plano complejo menos el elemento cuando acá tienes menos 1 y acá 0. Entonces intersectando estos ya tendríamos solamente lo de acá, ¿no? Complejo menos este elemento. Luego por último tenemos que podemos elevar al cuadrado y pasar a multiplicar. Entonces nos quedaría lo siguiente. Elevando al cuadrado esta expresión y multiplicando y pasando a restar, tendríamos lo siguiente. Tendríamos x más 2 elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado menos, por el otro lado tendríamos x más 1 elevado al cuadrado más y al cuadrado.
y eso es menor o igual a 0. Eso elevando al cuadrado, multiplicando esto al otro lado y pasando a restar. Entonces acá se cancelan los y acá tienes diferencia de cuadrados entre x más 2 al cuadrado menos el x más 1 al cuadrado. Esa diferencia de cuadrado sería la suma, que sería 2x más 3, y la diferencia se difieren en 1, así que sería por 1. Esto es menor o igual a 0, por lo tanto acá nos sale que x es menor o igual que menos 3 medios. Entonces, intersectando los valores de acá, este conjunto, con lo de acá y lo de acá, nos sale lo siguiente. Tendríamos esta gráfica. X menor igual que menos 3 medios. Acá colocamos menos 3 medios. El menos 1, 0 estaría por acá. Así que, y te dice menor igual, entonces correspondería a esto. Esta parte, menor igual. Todos los números por acá satisfacen esa condición. Entonces nuestra gráfica sería, bueno, nuestra clave sería la B.